Hola, buenas tardes. Vamos a tener un nuevo devocional el día de hoy. Como lo dijimos en el devocional anterior, este devocional va a estar basado en el pasaje de Amós capítulo 7, versículos 1 hasta Amós capítulo 8, versículo 3. ¿Correcto? Así que vamos a orar para poder encomendar este tiempo a Dios. Señor y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este día, damos gracias por tu cuidado, por tu protección, Señor, y por poder tener este nuevo tiempo de devocional, de poder compartir, Señor, tu palabra, de poder compartir tu mensaje, Señor, y de que podamos estar atentos y escuchar, Señor, tu voz. Pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, para que tú nos guíes a través de tu palabra, con tus mensajes, Señor, y que nos ayudes día a día a poder cumplir fiel, Señor, lo que es tu voluntad para nosotros. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, el devocional de hoy se encuentra en Amós capítulo 7, el capítulo completo, hasta el capítulo 8, versículo 3. ¿Ya? Bueno, en realidad no es el capítulo 7 completo, es un pasaje del capítulo 7 y parte del capítulo 8. Vamos a ver en este devocional que Dios le muestra a Amós cuatro visiones que vamos a ver en este pasaje, cuatro visiones que son con respecto al mensaje que ya habíamos visto entre los capítulos anteriores. Ya nosotros partimos estudiando en Amós 5, ¿cierto? Partimos en Amós 5. Sí, porque no partimos desde el capítulo 1, pero desde donde partimos empezamos a ver el mensaje que venía sobre Israel, lo que iba a pasar con Israel por todo el pecado que tenían acumulado, por todas las injusticias que estaban cometiendo. ¿Ya? Muchas personas dicen que estas visiones están aquí en el capítulo 7 para dar el contexto a lo que Amós dijo hasta el capítulo 6, que es similar a lo que pasó con el libro de Isaías, que en los primeros 5 capítulos Isaías entrega el mensaje al pueblo y después en el capítulo 6 en adelante comienza a dar sus visiones, ya que le dan el contexto y que le dan como la autoridad para poder entregar el mensaje que ya había sido dado. ¿Ya? Entonces tenemos 4 visiones. La primera visión es la de las langostas, la segunda la visión del fuego, después la visión de la plomada y en el capítulo 8 la visión del canastillo de frutas de verano. Cuando empecemos a leer estos pasajes nos vamos a dar cuenta de que estas visiones no son grandes visiones, no son cosas estratosféricamente irreales para nosotros, son visiones súper comunes, cosas que pueden pasar en nuestro día a día. De esa manera Dios le muestra a Amós qué es lo que iba a pasar con el pueblo. Y Dios le permitió a Amós tener esta visión profética de lo que Dios le estaba mostrando. ¿Ya? Entonces vamos a leer Amós capítulo 7 versículos 1 al 9 y después capítulo 8 del 1 al 3, que son las 4 visiones que vamos a ver. Dice así: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Entonces aquí ya vemos en la primera plaga que había un gran problema con el pueblo y aparece Amós, ¿cierto?, para pedirle al Señor que se detenga, por favor, que pare. Él clama a Jehová que por favor se detenga. Ahí lo vamos a ver un poco más. El versículo 4, Jehová el Señor me mostró así: He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. La tercera visión en el versículo 7, me enseñó así: He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más.
Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y después nos pasamos al capítulo 8 con la cuarta visión, que dice: Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de frutas de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Tenemos 4 visiones donde, según mi perspectiva, cada una es peor que la anterior. Tenemos en la primera visión, los primeros 3 versículos del capítulo 7, que el pueblo de Israel iba a ser atacada por una plaga de langostas, en lo que Jehová le mostró a Amós. Entonces el pueblo de Israel iba a tener su primera segada, ¿cierto? Iban a cegar toda su tierra, le iban a dar el tributo, ¿cierto?, a los reinantes del pueblo de Israel, que como vimos en el devocional anterior, eran súper injustos y les encantaba vivir la buena vida y la poca vergüenza, ya por así decirlo. Entonces ellos ya habían sacado todo lo que eran las ciegas, que eran para el rey y para todos los nobles del pueblo de Israel. Y aconteció que cuando ellos iban a ir a cegar para poder tener el pueblo para comer, Jehová había mandado sobre ellos una plaga de langostas. Cuando llegaron a cegar, ya no quedaba siega, no quedaban pastos, no quedaba nada para poder sacar y para poder alimentarse. Entonces, pónganse en el ejemplo, pónganse en los zapatos de una persona que vive de la tierra. Una persona que vive en su parcela, en su tierra, sembrando y plantando, ¿cierto?, para poder esas cosas tener para comer, tener para vender y poder así seguir viviendo. Imagínense lo trágico que sería que saque todo lo que tenga que sacar para la venta, o sea, para pagar un tributo que ahí se pagaba, que no era con dinero, sino que era con esta siega. Lo daba todo lo que había sacado para sus gobernantes. Y resulta que cuando después quería sacar para comer para él y para poder vender seguramente, no quedaba nada. No quedaba absolutamente nada. ¿Saben la frustración que debe haber sentido este campesino, esta persona? Entonces ahí es donde viene Amós y dice: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Refiriéndose al pueblo de Israel, ¿cierto? Al pueblo de Jacob. Porque es pequeño. O sea, por favor, Señor, no permitas que esto les pase. No permitas que esto les pase, porque ¿quién los va a levantar? ¿De dónde van a tener para comer? No pueden, es un pueblo muy pequeño para que se ayuden entre todos y salir adelante. Ahí es donde estaba Amós, clamándole al Señor para que, por favor, no permitiera que las plagas cayeran sobre Israel. Después viene otra visión, donde Jehová el Señor le mostró a Amós y dice: He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y vuelve en el versículo 5, vuelve Amós a clamarle al Señor: Señor, por favor, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Nuevamente vemos que Dios permitió que el pueblo fuera atacado, ¿cierto?, por un incendio esta vez. Y nosotros sabemos lo que pasa con un incendio forestal. Hemos tenido todos los años, hace casi 6 o 7 años, incendios forestales en el sur de Chile. Sabemos qué es lo que pasa con los bosques, sabemos qué es lo que pasa con la tierra. Queda inútil para poder trabajarla. Queda todo consumido. Las napas subterráneas se secan con el calor de la tierra de arriba. No queda nada de agua. Entonces imagínense tener su parcela, tener su campo, tener su tierra, poder trabajar su tierra y que un incendio te lo arrebate. Y ahí nuevamente viene Amós y le suplica: por favor, Señor, cesa ahora. Porque ¿quién los va a levantar? ¿Quién va a levantar el pueblo de Jacob? Son un pueblo muy pequeño. Y aquí viene una parte bastante interesante que a muchas personas quizás les pueda causar como controversia, porque dice en el versículo 3 y en el versículo 6: se arrepintió Jehová de esto,
Dice en el 3, no será, dijo Jehová. Y en el 6, no será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Pero lo interesante es que dice, se arrepintió. Ahora ustedes me van a decir, ¿cómo Dios se va a arrepentir de lo que está haciendo? Pero hay una gran diferencia entre el arrepentimiento que nosotros tenemos por nuestros pecados, ¿ya? El arrepentimiento por el que dejamos nuestra vida atrás y recibimos a Cristo en nuestro corazón, y el arrepentimiento de Jehová. El arrepentimiento de Jehová no era, uy, me equivoqué, no lo voy a hacer más, perdón. No, ese no es el arrepentimiento de Jehová. El arrepentimiento de Jehová es un arrepentimiento de piedad. Al ver el clamor que Amós levantaba hacia él pidiéndole, por favor, Señor, no permita que esto pase porque es un pueblo pequeño, no van a poder salir adelante. Jehová dice, bueno, me arrepiento de lo que estoy haciendo, no lo voy a hacer de esta manera. No voy a dejar al pueblo devastado por una plaga de langostas, no voy a devastar las casas y los campos de las personas con un incendio. El arrepentimiento de Jehová no tiene que ver con que vio que estaba haciendo algo malo y quiso cambiar su forma de hacerlo. El arrepentimiento de Jehová viene de la piedad que tuvo del pueblo, ya que Amós clamó por ellos de no consumir al pueblo de esa manera. Porque sabemos, como vimos en los capítulos anteriores, de que el pueblo de Israel tenía demasiado pecado acumulado, era demasiada la maldad que había en el pueblo, que era de una u otra manera la única forma de salvarlo es destruirlo de nuevo. Y en la tercera visión vamos a poder ver por qué. Dice en el versículo 7, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces, aquí vemos que Jehová dijo, ya no los voy a consumir de esta manera, pero sí o sí van a tener lo que se merecen, van a tener su castigo. Imagínense que ustedes están a cargo de un proyecto, por ejemplo, que están construyendo una pequeña casa de albañilería con ladrillo, hormigón, con pilares y cadenas de hormigón. Y ustedes ven que ustedes comenzaron la construcción súper bien. El cimiento quedó bien plantado, quedó bien hecho y comenzaron con las primeras líneas de construcción de ladrillo. Súper bien. Resulta que ustedes después se van y dejan que el trabajo se siga realizando y después vienen a revisar. Para los que no saben, el plomo carpintero es una herramienta que se utiliza para verificar si los muros están completamente verticales o están inclinados hacia un lado o hacia el otro. ¿Ya? Esta plomada consta de, por lo general, algunas personas le colocan algún clavo, algún palito para tener una medida, ¿cierto? Se coloca en la parte superior del muro. Y baja una lienza por aquí que en el fondo tiene lo que se llama el plomo, que es por lo general es un cono de acero que tiene un peso significativo para que la plomada pueda quedar tensa al lado del muro. Y una vez que ustedes tienen la medida de aquí arriba, del punto de aquí arriba, pónganle ustedes 5 centímetros, esos 5 centímetros se tienen que repetir por toda la lienza hacia abajo. ¿Qué pasa si acá arriba yo tengo 3 centímetros y acá abajo tengo 20 centímetros? Quiere decir que el muro está inclinado. Y eso es peligroso. Si yo tengo por lo contrario 3 centímetros acá arriba y acá abajo tengo nada, está el plomo tocando el muro, está el muro inclinado. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jehová estaba encima del muro verificando cómo estaba con un plomo. Estaba verificando cómo estaba la construcción del pueblo de Israel, cómo estaba el pueblo de Israel. Teniendo cierto que el plomo es su palabra y es su justicia. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Como vimos en los capítulos anteriores, ¿estaba derecho como Jehová lo requería o lo necesitaba? No. El pueblo de Israel estaba completamente torcido a la perversión, torcido a las cosas malas. Entonces, mantener ese muro de esa forma es peligroso.
¿Y qué dice Jehová? En el versículo 9, los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. O sea, el fin del pueblo de Israel ya estaba cerca. No había otra forma de poder comenzar de nuevo la construcción que destruirlo, antes de que el muro colapsara por sí solo y no hubiera forma de recoger los pedazos para poder levantarlo de nuevo. Entonces el pueblo de Israel iba a sufrir esto de una u otra manera. Dice el final del versículo 8, cuando habla Jehová: no lo toleraré más. Jehová estuvo esperando por mucho tiempo a que el pueblo de Israel hiciera lo correcto. Y en lugar de eso, ¿qué fue lo que hicieron? Levantaron supuestos templos a Dios, que en realidad eran templos paganos, donde adoraban a diferentes dioses, tratando de llevar así la cultura que habían sacado de Isaac, ¿cierto? De salir a orar a los campos y de tener reuniones al aire libre. Era mentira, era toda una farsa, era todo para aparentar una comunión con el Señor que no existía. Era una vana religiosidad. Todos estos santuarios y lugares altos iban a ser destruidos porque era una aberración para Dios. Y después vamos al capítulo 8, que es la cuarta y última visión que vamos a ver en este devocional, que dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos, y en todo lugar los echarán fuera en silencio. Ahora ustedes me van a decir: ¿cómo es que Amós supo que de un canastillo de frutas que se darán en el verano, Dios les estaba diciendo que era el fin? Bueno, resulta que este canastillo, aquí lo tengo, es un juego de palabras con los vocablos hebreos fruta de verano, que se dice kayitz, y la palabra fin, que es ketz. Tienen la misma raíz, se escriben casi de la misma forma. Entonces, el fin de los intentos de corregir o pasar por alto los pecados de Israel ha llegado. Todo lo que queda es muerte y destrucción. Es un juego de palabras similar al que se utiliza en la visión que tiene Jeremías en su libro sobre la vara del almendro. En Jeremías 1, 12, o sea, capítulo 1, versículo 11 y 12. Y después dice Jehová: no lo toleraré más. Qué triste, ¿cierto?, escuchar que vienen las palabras de Jehová: no lo toleraré más. O sea, ¿hasta qué punto el pueblo de Israel llevó a Jehová, en el que Jehová dijo: ya, no los voy a tolerar más, es demasiada su perversión, es demasiada su avaricia, es demasiada su injusticia, es demasiada la inmoralidad que están teniendo, ya no los voy a tolerar más, voy a arrancar el problema de raíz y voy a comenzar de nuevo con el pueblo. Así que ustedes, pueblos de Israel, van a ser destruidos, van a ser asolados por el enemigo, van a ser muertos todos, y los pocos que queden van a ser llevados en cautiverio. Hasta esos extremos tuvo que llegar Jehová, Dios, para poder tener a un pueblo que de verdad le adore. ¿Por qué hay que llegar a esos extremos?, me pregunto yo. Y después uno se pone a pensar con esto, dice: no lo toleraré más, y uno se pone a pensar en qué es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos mantiene pecando constantemente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a algún papá en la calle o nuestros mismos papás que nos dicen: ya, no te aguanto más, estás castigado, vete a tu habitación? O sea, ¿hasta qué punto llegamos con nuestra desobediencia que obligamos a la persona a ya no aguantarnos? Obligamos a nuestros padres, obligamos a nuestras autoridades, obligamos a Dios a ya no tolerarnos más. Qué triste es saber de que tenemos que llegar a esos extremos para darnos cuenta de que estamos en un error. ¿Cierto? Es triste saber eso. Entonces podemos ver que aquí, en este devocional, Dios nos está demandando que pongamos atención a sus palabras, que pongamos atención a lo que Él nos tiene escrito y a los grandes ejemplos que tenemos aquí en la Biblia.
Porque no es simplemente el ejemplo de Amós. Tenemos el libro de los jueces, tenemos el libro de las crónicas, el libro de Reyes, Génesis. Tenemos un montón de ejemplos en la Biblia en la que nos muestran que la desobediencia y el pecado nos alejan de Dios y Dios no tolera eso. Es una falta de respeto para Él. Y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a tomar este mensaje de la siguiente forma. Nos vamos a concentrar y nos vamos a preocupar día a día de no esperar a que Dios nos venga a medir con ese plomo. No esperar a que Dios venga al lado mío y me coloque un plomo y a ver, Eliel, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo has estado durante estos 24 años que has estado aquí en la tierra? ¿Estás de acuerdo en mis caminos? ¿Estás haciendo mi voluntad o estás haciendo la tuya? ¿Estás cumpliendo mis preceptos? ¿Estás siendo un siervo fiel para mi pueblo? No esperemos a que Dios venga a darnos la corrección. Ya tenemos el ejemplo y tenemos aquí un tremendo libro con 66 pequeños libros dentro de ellos que tienen grandes enseñanzas y que nos muestran de que Dios se aburre de nosotros, pero no porque Dios se haya equivocado con nosotros, sino que se aburre de que no entendamos que Él nos ama y quiere que estemos cerca de Él. Es un Padre amoroso, pero también es un Padre que busca que sea justo, un Padre que busca justicia. Tiene misericordia de nosotros día a día, pero no por eso tenemos que pasar por encima de Él y pisotear lo que Él nos dejó en su palabra. Entonces yo los invito, hermanos y jóvenes de nuestra iglesia, a que puedan volver a la palabra, puedan ponerse ustedes mismos el plomo al lado y ver, ¿estoy cumpliendo con lo que Dios me está pidiendo? ¿Estoy siendo un siervo útil? ¿Estoy siendo obediente a lo que dice la palabra de Dios? En el Salmo 19, y también lo cantamos, dice, la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es justicia perfecta. Entonces, ¿qué otra cosa estamos esperando? ¿Estamos esperando ser igual al pueblo de Israel? A que Dios nos diga, ya no lo tolero más, vas a ser destruido, vas a tener que empezar de cero, porque ya no te aguanto. Es muy complicado para mí seguir amándote con esa cantidad de pecados. Tienes que por favor volver a lo que yo quiero para ti, quiero que vuelvas a lo bueno. ¿Tenemos que esperar a que Dios nos busque de esa manera? Sabiendo que tenemos una dirección aquí en su palabra. Espero, jóvenes y hermanos, de que podamos tomar estas palabras del profeta Amós, y que más que mal son palabras del mismo Jehová, y podamos tener un cambio en nuestra vida, porque Dios demanda de nosotros tener atención a lo que nos muestra día a día, así como a Amós le mostró a través de cosas tan comunes como lo que son las plagas de langostas, que uno dice, pero esas plagas son del Antiguo Testamento. Mentira. Las plagas de langostas o plagas de insectos pasan todavía aquí en la tierra. Siguen pasando. Los incendios que devastan casas, devastan cerros, devastan bosques, siguen pasando aquí en la tierra. Entonces son cosas comunes y corrientes que Dios nos muestra día a día qué es lo que quiere de nosotros. ¿Ya? Así que vamos a orar para que el Señor pueda obrar en nosotros con su palabra. Señor y Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, gracias Señor por lo que usted nos ha mostrado el día de hoy, gracias Señor por ser tan claro en su palabra. Si bien muchas veces no entendemos lo que usted quiere de nosotros, Señor, en este pasaje podemos ver que usted no solamente habla en maneras confusas que nosotros no podemos entender, habla de formas muy claras, Señor, y simples de entender. Pero nosotros somos los que no queremos entender, Señor, y poner atención a todo lo que usted nos dice. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros para que podamos prestar atención y ser obedientes a tu palabra, Señor, porque tú demandas eso de nosotros como hijos. Y te pido, Señor, que podamos cumplir con ser obedientes y fieles siervos tuyos. Dejo todo en tus manos, Señor, y te pido que tú nos seas guiando durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno,
tenemos una aplicación o dos aplicaciones que podemos tener de este mensaje. La primera es de que Dios nos da lecciones en nuestra vida cotidiana, pero tenemos que tener cuidado de no malinterpretar estas lecciones. Tenemos que ser piadosos y tenemos que tener mucho cuidado para interpretar estas lecciones. ¿Ya? No todo lo que nos pasa en la vida es una lección de Dios. Hay cosas puntuales en las que Dios obra en nosotros para mostrarnos el camino que Él quiere que llevemos, pero tenemos que ser piadosos y estar siempre preocupados de su palabra para poder comprender estas lecciones. Y la otra es ser siervos obedientes de Dios, porque Dios nos demanda obediencia. Si nosotros somos obedientes a su palabra, vamos a estar bajo su justicia, y esto a la vez nos va a llevar más cerca de Dios y a ser cada vez más santos, así acercándonos a la medida de Cristo. ¿Correcto? Esas son las dos aplicaciones que tenemos para este devocional. Y como desafío para esta semana, bueno, la vez pasada ya habíamos dejado un desafío con el devocional anterior, ¿cierto? Pero con este devocional vamos a dejar un solo desafío. Y este desafío es bastante simple, la verdad, y es para los jóvenes de nuestra iglesia. Y es que compartan a través de sus redes sociales un versículo durante la siguiente semana, desde mañana domingo 6 hasta nuestra próxima reunión del sábado 12, que compartan a través de sus redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en la que quieran, un versículo que a ustedes los inspire a ser obedientes a Dios. Vimos tiempo atrás que estábamos buscando 3 versículos que nos inspiraran a ser buenos siervos. Ahora les pido un versículo que los inspire a ser obedientes a Dios. Y el por qué, que coloquen ahí también una pequeña descripción de por qué ese versículo les inspira a ser obedientes. Para que mostremos y aprovechemos de ocupar nuestras redes sociales, mostremos al mundo, ¿cierto?, de que somos hijos de Dios, y mostremos al mundo de que no somos obedientes por simplemente seguir una religión vana. Nosotros somos obedientes por ese versículo que ustedes van a presentar ahí en sus redes sociales. Dejamos ese desafío, es bastante simple, ya que el desafío del devocional anterior es un poco más complejo, ¿cierto? Así que vamos a dejar ese pequeño desafío para esta semana. Muy bien, que tengan muy buena semana. Nos vemos en nuestra reunión del sábado 12 de junio. Este día vamos a tener un taller y esperamos que puedan participar todos los jóvenes de nuestra congregación y también puedan invitar a otros jóvenes mayores de 20 años hasta que estén casados. ¿Correcto? Que tengan muy buenas tardes.